realmente está muy dotado. El que escuchando la proposición ¿qué había? Está muy dotado. Se comprende que no había nada perfectible, que no había nada en términos de experiencia, que no había nada como objeto, y al mismo tiempo comprende que Él está ahí, antes de todo. Esa dotación no se puede obtener por ningún esfuerzo ni trabajo. Es innata. Dice Siddharameswar Maharaj, una manera de describir la ignorancia es tener la sensación de que después de que se ha olvidado todo, no queda nada. Eso es ignorancia. Entonces, si escuchamos la proposición ¿qué había? Si nuestra respuesta es nada, esa es la parte ignorante. El que responde, nosotros, uno mismo, ese está ahí. Está ahí, estaba ahí y estará ahí. No hay para él tiempo, ni antes ni después. Ese es sin estado, sin vigilia, sin sueño con sueños, sin sueño profundo, sin vida ni muerte, sin principio ni fin de nada en él, sin experiencia, imposible de concebir, imposible de conocer, imposible de sentir. Jamás deviene objeto de experiencia, ni la posesión de nadie. Es como pretender que el sueño que soñó una noche le posea a uno. Tratar de poseer la realidad es como pretender que la vigilia posea eso que es su sostén. Es como pretender, como acabo de decir, que el sueño que uno soñó anoche le posea a uno, se haga con uno. No hay ninguna posibilidad para el sueño de conocernos, ¿verdad? El sueño no puede conocernos, es un estado. La vigilia no puede conocernos, es un estado. El sueño profundo no puede conocernos, es un estado. El conocimiento tampoco, es un estado. Uno se conoce a sí mismo por sí mismo solo, como mismidad solo, sin sujeto ni objeto. Como antes de todo. No es ni importante ni secundario, ni grande ni pequeño, ni infinito ni relativo.
no se puede aplicar ningún adjetivo. El que está dotado comprende a la menor indicación, a la más mínima indicación, su corazón resuena completamente. El ser en él, la naturaleza real en él resuena. Y se alegra. No había nada. Significa eso, que en un instante todo lo que parece enteramente real, en un instante deviene lo que realmente es nada. Y si uno no lo ve en el mismo instante en el que está teniendo lugar, eso que es nada se apodera de uno. Hace creer que es realmente existente, que es realmente tangible, que es realmente estable. Y uno mismo cae en su propia trampa simplemente por falta de pensamiento correcto. No hemos podido retener ni un solo día, ni un solo instante, ni una sola experiencia, nada. No ha podido ser retenido nada. ¿Qué significa? Que en un instante vuelve a ser lo que verdaderamente es, nada, y que solo nuestra miopía nos hace creer que es de verdad en el instante en que lo vemos. Pero si el ojo está suficientemente abierto, si la comprensión es suficientemente clara, lo que no es no puede engañarnos. Se ve como no es. Todos los aconteceres de la vigilia, todos los deseos, todas las propensiones, todas las inclinaciones, no es más que el movimiento de las cualidades. Y no es más que los movimientos sobre todo de la cualidad deseo, que es la engendradora de todo lo falso, de todo lo que no existe, de todo lo que parece enteramente ser otra cosa que lo que realmente es. Lo que realmente es nada, pero parece todo este ingente universo. Parece en nosotros deseo, parece en nosotros ambición, codicia, parece en nosotros lujuria, parece todo eso, pero eso no nos toca jamás en ningún punto. Nadie puede encontrar en sí mismo el punto en el cual la lujuria o el deseo son suyos, ni puede hacerlos suyos, ni convertirlos en uno. Entonces la proposición que había es suficientemente clara y explícita. Uno responde, no había nada. Si se muere de miedo, si el miedo la aterra, no se dará cuenta de que necesariamente él estaba ahí para saberlo. Y que no había nada es no hay nada ahora. Insisto en esa enseñanza suya de Siddhartha Ramaswamy. Solo el orgullo le impide ver a uno con toda claridad. El orgullo nos hace hacedores, nos hace merecedores del resultado de las acciones. El orgullo nos hace esperar ser reconocidos. El orgullo nos hace querer ser escuchados. El orgullo de ser un cuerpo nos hace querer ser admirados. El orgullo nos convierte en un látigo. En lo peor de lo peor,
¿Qué hay en uno por lo que uno tenga que estar orgulloso? ¿Qué es verdaderamente de uno? ¿Qué gracias son verdaderamente de uno? ¿Cuánto de lo que consideramos que somos es verdaderamente de uno y uno mismo? ¿Cuánto es mí mismo y mío? ¿Son míos los deseos? ¿Verdad? ¿Son de verdad míos? ¿Siento yo el deseo que quiero? ¿Pienso yo el pensamiento que quiero? ¿Tengo yo el afecto que quiero? ¿Tengo yo el odio que quiero? ¿Odio el odio que quiero? ¿Tengo la aversión que quiero? ¿En qué son míos? Son palabras que nombran sensaciones. ¿Qué es una sensación? Se manifiesta en un instante y al instante siguiente ya no es. Parece enteramente que arrebata y al instante siguiente se ha desaparecido por completo. ¿Quién queda entonces? ¿Queda la sensación o queda uno mismo? ¿Quién queda cuando ya no se respira? ¿Queda la respiración o queda uno mismo? ¿Quién queda cuando ya no hay amanecer? ¿Queda el amanecer o queda uno mismo? La ignorancia responderá que queda el amanecer, pero sin uno. El conocimiento verdadero responde que queda uno sin amanecer. Queda uno. ¿Quién queda? El mismo que ve, no había nada. Ese queda. Ese no es afectado ni por la vida ni por la muerte, ni por el nacimiento ni por el fin del nacimiento. No es afectado por el deseo, no es afectado ni siquiera por el conocimiento de sí mismo. Al hablar del orgullo, es algo que puedo hablar de ello por mí mismo. Teñido de orgullo, uno mismo se convierte en un látigo, porque uno es el modelo de todo. No hay nadie que le supere a uno, ni en comprensión, ni en actitud, ni en belleza, ni en humanidad, ni en bondad, ni en nada. Entonces, comparado con uno, y es lo que uno no deja de hacer, comparar continuamente, ver en los supuestos demás todo lo que a uno le sobra y a ellos les falta. Eso es orgullo. El orgullo es como la cizaña que crece con el trigo. Llega un día en que hay que cortar los dos. Cuando eso se ve, cuando se ve el orgullo, cuando se ve ese amor desmedido de lo que uno no es, ese orgullo desaparece. Una operación continua. Y entonces se ven las cosas como son. Uno ha sido un látigo, un postigo,
Muy bueno, es muy bueno verlo. Es una afección que afecta a la inmensa mayoría de todos nosotros. Estar orgulloso de cualquier cosa que estemos orgullosos. Es convertirnos a nosotros mismos primero en hacedores y luego en insuperables. Somos lo mejor de lo mejor. Comparado con nosotros, nada es digno. Eso es convertirnos en Dios. Como decía esta mañana alguien, lo más difícil de todo no es ni con mucho ser Dios, que lo somos todos, siendo Dios solo uno. Lo más difícil de todo no es ser Dios. Lo más difícil de todo es con mucho dejar de serlo. Dejar de ser Dios es la disolución del orgullo. Si os fijáis, uno es Dios en todas las circunstancias. Uno es Dios en todos sus juicios. Uno es Dios en todo lo que hace y deshace. Uno es Dios siempre. Dios no está en ninguna parte. Dios está en uno. Dios es ese orgullo. Ese orgullo de hacer. Ese orgullo de no me reconocen. Ese orgullo de no me ven. No ven mi valor. No estoy en sus corazones. No aprecian. No, eso. Y normalmente, cuando somos ignorantes, nuestro engaño es mayúsculo. Creemos ser los hacedores de tantas cosas. Por bondad, decimos. No nos damos cuenta del orgullo detrás de eso. Es en ese sentido, como digo, que nos convertimos a nosotros mismos en Dios. Y que no es, eso no es ni mucho menos difícil, todos lo somos, vuelvo a insistir. Siendo Dios uno solo, lo más difícil de todo es dejar de serlo. Con mucho. Dejar de serlo. La desaparición del orgullo. No es nada difícil ser maestro espiritual. Ser el mejor de los maestros espirituales. Generalmente entre los maestros espirituales rarísimo es, o hay pocos que no hacen alusión a otros. Siempre que uno hace alusión a otros, será casi siempre en términos descalificativos, lo cual quiere decir que yo soy mejor. Eso es orgullo. Por eso digo, no es difícil ser maestro espiritual. Lo verdaderamente difícil es dejar de serlo. Dejar de serlo significa, ¿qué es ser maestro espiritual? ¿Quién va a enseñar qué a quién? Si todos, sin excepción, son Él. Entendiendo por Él eso que queda cuando absolutamente todo se ha olvidado. Ya no digo cuando todo ha desaparecido, ni cuando todo ha muerto, sino cuando absolutamente todo se ha olvidado, como dice Siddhartha Rameswar. ¿Qué significa se ha olvidado? Pues como sobreviene el olvido completo en el sueño profundo, sobreviene el olvido completo final. ¿Qué queda cuando absolutamente todo se ha olvidado?
Si uno no sabe, si uno no se ha reconocido a sí mismo, si uno no tiene la certeza por sí mismo, de sí mismo, no tiene respuesta. ¿Qué queda? Pero si tiene la respuesta, yo quedo. Y si yo no es este yo de vigilia, no es este yo constituido enteramente de orgullo, ese yo es yo, sin principio ni fin, sin comienzo, sin origen, sin nacimiento, sin vida ni muerte, sin experiencia. Todo eso son palabras grandes que solo nombran sensación. Vida es sensación, muerte es ausencia de ella. No nombran hechos objetivos como las gentes pretenden desde el punto de vista de la experiencia. La experiencia directa de uno del nacimiento es la aparición del conocimiento. No la aparición de un cuerpo, no la aparición de un objeto, sino la aparición del conocimiento. Y la experiencia del olvido es, sobreviene el sueño profundo, y no hay nada. Pero sí hay felicidad, pero no hay el que la disfruta. Hay felicidad, pero sin experimentador, pues cuando ya sobreviene el olvido completo, ¿quién queda? Esa es la pregunta fundamental. ¿Quién queda? Y no ya, aunque es más que suficiente, ¿en qué condiciones queda? Queda como suelen decir en algunas tradiciones, queda como un renacido, renace de nuevo. Queda, ¿cómo queda? ¿En qué condición queda? ¿Cómo es esa proposición? ¿Qué había? ¿Quién queda? ¿Cómo es? Las tres tienen respuesta. Si uno tiene esa dotación, las tres tienen respuesta. Y si tiene la respuesta, si es bendecido con esa respuesta, si tiene esa respuesta, sabe por sí mismo todo lo que tiene que saber. Para él ya no están vigentes ni maestro, ni discípulo, ni leyes, ni no leyes. No hay ley de la vigilia que se le pueda aplicar. ¿Quién queda si tiene esa respuesta? Sabe cómo es. Lo cual no podrá decir nunca en términos positivos, siempre negando. ¿Negando qué? Negando lo que es una cualidad, lo que es una característica, negando. Hay otra enseñanza de Siddhartha Neswar muy buena. El mar tiene olas, tiene burbujas y tiene espuma. Las olas son el estado de vigilia, las burbujas son el sueño con sueño, la espuma es el sueño profundo. Los tres es agua, con características, cada uno de ellos diferentes. Y luego tenemos el agua sin característica. El agua sin característica es Él. El agua sin características sois vosotros. Todo es agua. Es como decía el otro día del anillo de oro. Si le muestran, si se nos muestra un anillo de oro, o una pulsera de oro, o un collar de oro, y se nos pregunta qué es esto, al instante todos respondemos un anillo.
una pulsera, un collar. Nadie dice oro. Eso es el anillo, eso es oro. Nadie dice la pulsera eso no es oro. Nadie dice del collar es oro. Sin distinción ninguna de los tres. Oro son los tres en lo básico y no hay ninguna distinción en el oro. El oro es el mismo en los tres. Solo la forma o la característica o la cualidad varía. Pues igual, el que se conoce sin cualidad, se conoce y ese lo sabe por sí mismo. Lo sabe por sí mismo sin que nadie se lo diga. Ese está más allá de maestro discípulo, de Dios y de criatura, de adorador y de adorado. Ese está más allá de todo. Ese está en sí mismo. Tampoco por qué decir más allá de todo. Está en sí mismo. Es realmente sí mismo. Y no está confundido por el engaño de creer lo que parece enteramente ser es de verdad. Lo que parece enteramente ser, parece enteramente, pero no es. La vigilia parece enteramente ser un mundo lleno de seres, pero no es más que agua con característica. Es oro con característica. Se la llama vigilia como al anillo se le llama anillo, pero es oro. El sueño con sueños es exactamente lo mismo. Agua con característica. Se le llama pulsera, pero es oro. El sueño profundo es exactamente lo mismo. Agua con característica. Se le llama collar, pero es oro. Y el oro que es sin característica, lo que queda cuando se funden los tres. Cuando se funden, lo que queda es oro. El oro no puede ser hecho desaparecer. Puede ser hecha desaparecer la forma, pero el oro no. Todo esto se comprende rápidamente si el orgullo no está presente. Y como decíamos el miércoles, la manera de encarar el orgullo por el cual estamos afectados todos, porque orgullo o ego es la misma cosa, no hay distinción. Ego y orgullo es la misma cosa, si os dais cuenta, no es una entidad, sino una actitud de autocomplacencia en cosas que no existen, en cosas que uno no ha hecho, en cosas enteramente espontáneas que uno no ha elegido ni no ha elegido jamás, como es el nacimiento, como es la sensación de ser, como es el hecho de ser macho o hembra, como es el hecho de tener carrera o no tenerla, como es el hecho de ser inteligente o no. Complacerse en esas cosas es orgullo. Complacerse en las cosas, en ejercer la caridad es orgullo. Complacerse en el hecho de sentarse en un trono y decir soy el rey es orgullo. Complacerse en el hecho de sentarse en una silla a hablar y decir soy el maestro es orgullo. Todo eso anula, todo eso tiñe de fealdad. Todo eso nos tiñe de fealdad y nos impide ver como una nube en los ojos, como una catarata en los ojos, no deja ver claro, uno solo ve, no me reconocen, y si a uno le reconocen, entonces se siente por un instante en un transporte, está totalmente traspuesto de felicidad, pero apenas dura ese homenaje que se nos rinde, esa adoración que se nos presta, dura un instante, después se acaba, y habría que renovarla incesantemente para que nosotros estuviéramos perpetuamente satisfechos, lo cual es una imposibilidad, siempre porque además el orgullo tiene lo que se llama tolerancia, que es la facultad de que necesita cada vez más
para sentir lo mismo. Y como es mentira, la sed no se aplaca, ni aunque le pongan a uno en el altar y le adoren. Esa sed no se aplaca, todo eso lo provoca el orgullo. Fijaos si es importante. La manera de contender con él es darse cuenta a cada instante en el que surge, en el que despunta, por mínimo que sea, por pequeño que sea la actitud, escucharse las propias palabras que salen de la boca de uno, de qué conceptos salen, qué está concibiendo uno cuando está diciendo las cosas, qué pretende con ello. Si en ese momento uno está totalmente presente, ve despuntar el orgullo, y en el momento en que le ve despuntar, el orgullo queda completamente anulado, desaparece. Porque como se dijo aquí en alguna ocasión, el orgullo luego vive de ocultación. Pero hay que entenderlo bien. El orgullo no está oculto a los ojos de los demás, solo está oculto a nuestros propios ojos. Solo nosotros no lo vemos. Si no hacemos ese trabajo, que deviene infinitamente agradecido si uno toma esa decisión. Bueno, ya que se me ha explicado, ya que esta enseñanza ha surgido, voy a ponerme en ese estado de vigilancia, presencia total, para ver en el instante en que surge todo de lo que hablo, todo de lo que pienso, todo de lo que deseo, todo eso, y ver que ni lo hablo, ni lo pienso, ni lo deseo, que no es mío, que es el movimiento del guna, es el movimiento del deseo, de la deseación, de la cual no puedo sacar el beneficio de decir, yo esto lo he hecho, esto se debe a mí, me deben agradecimiento, deberían de besar el suelo por donde piso, si es que no hay nadie como yo. Todo ese tipo de cosas, verlas en el momento en el que surgen, desaparecen al instante, y uno se encuentra singularmente descargado, completamente en paz. Mucho más si ya tiene la respuesta. ¿Quién había? ¿Qué había? ¿Quién queda? Cuando absolutamente todo se ha olvidado. Como dice Sri Rameswari, cuando absolutamente todo se ha olvidado, el que dice no queda nada, ese es verdaderamente ignorante. Esa es la definición de ignorancia. No que no sepa todos los conocimientos del mundo, no. Cuando absolutamente todo se ha olvidado, el que dice no queda nada, ese es verdaderamente ignorante. Sin duda alguna queda el que olvida, y ese es nosotros mismos. Esa es la realidad última. Quien lo comprende es afortunado. Hablábamos el otro día de los afectos, definiendo la palabra afecto como una afección. Tiene una afección de garganta, tiene una afección de hígado, tiene una afección, significa que está enfermo. No hay afectos positivos y afectos negativos. Los afectos son siempre síntoma de enfermedad.
Me es muy afecto. Dicen cuando alguien quiere decir estoy muy enamorado. Me es muy afecto, quiere decir estoy totalmente trastornado. Los afectos necesitan la dualidad. Si no, no pueden existir. Y hablábamos de cuando Cristo dijo, ama al prójimo como a ti mismo. No puede cumplirse este mandato si uno no sabe quién es uno, ni en qué consiste amarse a uno. Cuando uno encuentra quién es, cuando uno tiene esa respuesta, el amor está de más. Uno no puede amarse a sí mismo porque no tiene ningún sentido, uno no es dos. Eso es el amor real, el que hace desaparecer la dualidad, no el que la mantiene. Necesito que tú sigas siendo quien pareces ser, porque eso me da mucho placer. Ese no es amor real. ¿Por qué? Porque mantiene expresamente la dualidad para que yo goce. Amor real es saber quién es uno. Y saber que ese que uno sabe que uno es exactamente idéntico en todo lo que alienta. Eso es amor real. Muy bien. Los afectos producen mucho orgullo. O el orgullo, no sabría decir. Está bien dicho lo que se ha dicho. ¿Qué dice José Manuel? Isidora Ramesguar en una página. En una ocasión vino alguien y le dijo al pastor, a alguien que cuidaba su rebaño, dice, sus vacas quedan confiscadas. Dice, no se inquietó. Y al cabo de un tiempo vino otro que dice, no, que han decidido que las dejan libres. Y tampoco se inquietó. Dice, el ganado no era suyo. Dice, entonces, mantened esta misma actitud con todas las cosas del mundo.
muy simple. Es como... Él no es inquieto, él gana donde la suya. Me ha llamado la atención, tío, que simple. ¿Eh? Dice, pues me echa a reír. Y cuando llega al punto ese dice que el ganado no era suyo. Nosotros que consideramos tantas cosas nuestras, es lo más mío, es lo más mío. Es una frase que se oye, además se pone la mano así. Que es lo que yo tengo en el corazón de verdad. Bueno. A ver. Es un privilegio darse cuenta. Eso es una fortuna. Es una fortuna. ¿Quién queda? No, lo importante no es ver, no había nada. Lo importante es saber quién queda. Eso es lo importante. Eso es lo que hace la distinción entre la ignorancia y el conocimiento. Vamos. Bueno, ¿qué dice Rosita? Estás aquí. El ganado no era suyo. Ni se puso a llorar cuando se lo confiscaron, ni dio saltos de alegría cuando se lo liberaron. Bueno. No es porque para un santo, porque no era suyo. ¿Eh? No es porque para un santo, que no era suyo. Claro. Es que eso de santo es como un... santo parece que es como algo añadido, ¿no? Claro. Pero claro, no era suyo. Cuando se ha dicho todos somos Dios, es verdad. Todos somos Dios. No, es que Dios es muy grande, se ocupa de todo. No, es
que es la actitud de uno con respecto a todo, la actitud de Dios, tonante, con el látigo en la mano. Y eso es un orgullo. Muy bueno, muy bueno. ¿De qué te ríes, padre? ¿Qué les pasa? No hay sonrisa, ¿no? Sí, ahí sí. Pero hoy no llega ni... Ah, por eso te ríes. Tienes sida, tienes sida. Ya, tienes sida. Toma, estamos aquí en el Disfris. No hay nada poco. Está bueno, ¿no? Y el licorito.